túnica y su padre tenía un trato especial, y de un momento a otro se le corre el piso, se le corre toda la situación y encontramos a José como esclavo. Y yo creo que si uno puede pensar por un momento la situación de José, él va con su túnica a sus hermanos tienen actitud y quieren matarlo, quieren quitarlo del camino porque lo ven como un enemigo, como un estorbo. Él era el que le llevaba a su padre la información de lo que ellos estaban haciendo, de las cosas malas que ellos estaban haciendo, y entonces ellos le cogieron una bronca, por decirlo así, ¿sí? Una incomodidad hacia su hermano. Entonces lo veían como quien dice, era el lambón, era el sapo, ¿no? Como dirían hoy en día los muchachos, o en el lenguaje popular, era el sapo. Pero realmente él era un líder, y él tenía un liderazgo que no tenía sus hermanos. Entonces en ese momento él es examinado para ser vendido, es tocado y es colocado con los otros esclavos que ellos habían comprado para venderlos todos en Egipto, ¿sí? Que esos madianitas habían comprado para llevarlos y venderlos en Egipto. Entonces, de pronto llega él y se encuentra con una ciudad grande, sale del lugar donde él estaba, de su hábitat, con las ovejas y con todo lo que estaba con su padre, y llega a un lugar, a una ciudad desconocida para él, de grandes edificios, de esfinges grandes, y donde se vestía con un sentido de realeza, ¿sí? Y acompañado de gran lujo. Pues yo creo que eso causó mucha pena en este soñador, en este joven, ¿sí? Pero de aquí en adelante viene algo importante que está determinado por la palabra: mas Jehová estaba con José. Y yo creo que muchas veces nosotros de pronto hemos vivido situaciones, no digo que como la misma que pasó con José, pero muy similares, cuando uno se siente que como que hay cosas que lo golpean en la vida, ¿cierto? Y yo creo que si nosotros estamos en la voluntad de Dios y tenemos esa relación con Dios, no importa los senderos que tengamos que pasar, no importa cuán dura pueda ser la prueba, no importa cuánto seamos nosotros rechazados o menospreciados por otras personas, no importa en manos de quién podamos nosotros estar, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios y sabemos que eso es parte del plan de Dios en nuestra vida, entonces eso nos hace tener un sentimiento completamente diferente a lo que podría ser todas las situaciones que nosotros estamos pasando, si nos desesperamos y si pensamos que estamos solos, que Dios no está con nosotros. Y lo más importante es que Dios está con nosotros, no importa en manos de quién nosotros caigamos. La bendición de su presencia, y por eso es tan importante estar en la presencia de Él, hace la diferencia en nuestras vidas. La presencia de Dios en la vida de José fue su mejor garantía. Podríamos hacer una pregunta, tal vez en esta mañana, y es parte del tema, ¿cierto? ¿De qué manera la presencia de Dios nos bendice a nosotros? Y yo quiero hablar por lo menos de 3 puntos. 3 cosas que nos bendice, la forma como nos bendice. Primero que todo, su presencia nos bendice al darnos total protección. Yo quiero que miremos por un momento en Génesis 1, nos devolvemos un poquito, no pierdas el 39, vamos a estar en el 39, pero vamos a ir a Génesis 28. Génesis 28 dice el versículo 15. Aquí voy a contar un poquito de este contexto. Aquí está Jacob cuando él le roba la primogenitura a su hermano, a Esaú, y se va y está allá con su suegro y consigue sus esposas y pasa más de 14 años trabajando para él, para Labán, y él se regresa y se va a encontrar con su hermano, pero dice que llegó a un lugar que se llamaba Betel y allí él tuvo un sueño, y en ese sueño vio una escalera que subía al cielo y veía ángeles subiendo y bajando, y cómo Dios le habla, ¿sí? Y entonces aquí, en versículo 13, el 28, 13, dice: y he aquí Jehová, dice, bueno, en el 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho o lo que te he prometido. Entonces no te dejaré hasta
que haya hecho lo que te he prometido. Esa es la parte sobre la cual vamos a estar mirando en esta mañana, ¿sí? En el día de hoy. Entonces, la promesa que una vez Dios le hizo a Jacob, mientras huía de su hermano Saúl, sigue siendo una realidad en la vida de su hijo, en la vida de José. Y vemos que José tiene que pasar por muchas situaciones, pero él iba a ser el salvador de su familia. Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, muchas cosas pueden ocurrir en nuestra vida, que de pronto estamos en su voluntad permisible, ¿cierto? Que Dios permite cosas, pero Dios nos está guardando, nos está protegiendo, Dios está teniendo cuidado de nosotros. Y es lo que pasa más o menos en la historia, en la vida de José. Hay muchas circunstancias que están pasando, sus hermanos lo venden a unos mercaderes, él sale, de un momento a otro ese joven que estaba en una situación de beneficio, de ser como el jefe de su familia, de pronto pasa a ser esclavo, a estar metido con los otros esclavos que habían recogido. Y llegan a Egipto, algo completamente desconocido para él, pero ahí la mano de Dios estaba. Yo creo que cualquier circunstancia que pase sobre nuestra vida, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y tenemos esa relación con Dios, podemos tener la seguridad y la certeza en nuestro corazón de que Dios toma control de todas las situaciones, ¿sí? En ese momento que está con sus hermanos, yo quiero que miremos eso en Génesis 37, un par de páginas atrás. Génesis 37, versículo 19, dice: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramemos sangre. Echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces fíjate que aquí dos de sus hermanos, Rubén, que era el hermano mayor, él dijo: no, ¿sabe qué? No lo matemos. Porque los otros eran más jóvenes, tal vez más locos, y cuando se es joven uno no mide las consecuencias, ¿cierto? Entonces dijeron: no, pues matémoslo, y decimos que una mala bestia lo devoró. Y listo, ¿sí? Y entonces cuando viene José, pues salió esa rabia, afloró esa rabia que había en el corazón de ellos, y lo primero que hicieron fue quitarle esa túnica. Yo creo que ellos veían esa túnica y sentían unos celos y una rabia tremenda contra José. Entonces lo primero que hicieron fue quitarle, desnudarlo básicamente, ¿sí? Quitarle como eso que era lo que le daba, lo veían como el jefe, ¿cierto? Y entonces le quitaron esa túnica de colores, y dice que lo metieron y lo querían matar. Pero Rubén dijo: no, por guardar la vida, dijo: no, metámoslo en una cisterna, no lo matemos. Metámoslo en una cisterna para que pudiera salir de ahí y pudiera ir a su padre. Pero llegaron a la cisterna y dice: la cisterna estaba vacía. Y entonces dijeron: no, pues entonces matémoslo. Y entonces dijo Judá, no lo matemos, porque es nuestro hermano, esa sangre va a ser sobre nosotros, ¿cierto? Como que veamos conciencia en él. Y entonces empezaron a comer el pan, y cuando estaban comiendo el pan, dije que pasaron esta caravana de ismaelitas que iba hacia Egipto. Y ellos venían con bálsamo, con hierbas aromáticas, con distintas cosas que querían llevar a vender a Egipto, porque eran mercaderes. Y ellos salieron y le vendieron a su hermano, y lo vendieron por 20 piezas de plata, ¿sí? Como dije anteriormente, eso es lo que valía realmente una bolsa de basura, porque ni un esclavo lisiado valía 20 piezas de plata, ¿sí? Que es equivalente a $100. Pero, ¿qué sucede? Lo que quiero mostrar aquí es que Dios le preservó la vida. O sea, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, en esa relación, la bendición de Dios está sobre nosotros.
No importa donde nosotros vayamos, la bendición de Dios está ahí para bendecirnos, para sostenernos, para ayudarnos. Y en la voluntad permisiva de Dios, fíjate que Dios permite cosas que pasen en la vida de José, pero no permite que lo toquen, porque Él es un ungido de Dios. Y yo creo que tú y yo somos ungidos de Dios cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa relación con Dios, cuando sabemos que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, y estamos en esa relación de comunión con Él. Entonces Dios va a permitir cosas viniendo sobre nuestra vida. Y nos van a doler y vamos a ver de pronto que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, pero eso es parte del plan de Dios, ¿sí? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Entonces cuando vienen situaciones sobre nuestra vida, no nos alarmemos, no pensemos que Dios nos ha abandonado. No, Dios tiene un plan, un propósito, ¿sí? Pero Dios no permite que toquen nuestra vida, que no toquen la vida de sus ungidos. Y eso fue lo que pasó con José. Dios permitió que sus hermanos hicieran cosas y lo vendieran y fuera como esclavo a Egipto, pero todas esas cosas que uno ve como trágicas, como dramáticas, como de situaciones difíciles en nuestra vida, son las cosas que Dios usa para bendecirnos a nosotros, ¿sí? Todo eso que ellos hicieron, que hicieron sus hermanos de venderlo, fíjate que lo querían matar, pero Dios desvió eso a través de dos de sus hermanos. Y Dios permitió que más bien fuera vendido como esclavo. Y entonces es una situación donde se degradó, se bajó su dignidad, ¿sí? Estaba en un punto donde era el jefe del clan de la familia, el líder de la familia, ¿cierto? Y de pronto le quitan hasta su propio traje que le regaló su padre, que él se sentía orgulloso de su traje, de su túnica de colores. Es quitada su túnica de colores y es cambiado por un vestido de esclavo. Y va con los otros esclavos que llevan los madianitas hacia Egipto. Entonces Dios guarda, Dios cuida, ¿sí? Lo que Dios ha prometido lo va a hacer, lo va a realizar en la vida de nosotros también, ¿ok? Entonces Dios había prometido que iba a bendecirlo y esa promesa llegó hasta la vida de José. Fue quitada su túnica, fue vestido de esclavo, pero José nunca perdió su vestido de hombre libre. Cuando la promesa de Dios nos acompaña, ella es como un escudo alrededor de nosotros. El rechazo de los hermanos, el ser vendido por esclavo y caer en las manos de Potifar, es el perfecto plan de Dios para cumplir los propósitos. Sí, la bendición de su presencia es garantía de protección para cada uno de nosotros. Repito, la bendición de su presencia, el estar en su presencia, es una garantía de protección en la vida del creyente, en la vida de cada uno de nosotros. Pueden venir cosas duras sobre nuestra vida, pueden venir cosas que nos agobian, que nos sentimos frustrados y que uno puede preguntarse en un momento dado: Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Pero eso es parte del plan de Dios. A través de esas circunstancias, Dios se glorifica. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, es importante que nosotros miremos: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y Dios nos lo va a revelar y lo va a hacer, ¿sí? Entonces Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, que José fuera unido al grupo de los esclavos que habían allí y que ellos llegaran a Egipto, ¿sí? Pero entonces Dios usa hasta los perdidos. En el versículo 1, Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y yo creo que hay cantidad de historias bíblicas acerca de cómo Dios utiliza a hombres inconversos para bendecir y para proteger a sus hijos. La presencia de Potifar comprando a José es una de ellas. Y yo les aseguro que los ismaelitas no vendieron a José por 20 piezas de plata, ¿sí? Los árabes, los ismaelitas, que son árabes, es el pueblo árabe, es un pueblo que es negociante, que es comerciante, ¿sí? Y Potifar era un hombre rico, era un hombre que tenía poder, era un hombre que entraba y salía en el palacio de Faraón, y él era encargado de comprar los esclavos. Y compró a José. Y yo creo que él no se ponía a mirar cómo era el esclavo, sino sencillamente él estaba acostumbrado a comprar todos los esclavos para Faraón, ¿cierto? Todos los esclavos que necesitaba, entonces él iba, los compraba y los traía, y no se ponía a mirar en minucias. Y así fue. Entonces, pero esa era parte de la voluntad de Dios. Él era un hombre poderoso y yo creo que él pagó muchísimo por ese esclavo, ¿cierto? Y tanto que él decidió dejarlo en su casa. Y yo creo que es un consuelo saber que Dios puede usar la gente perdida para lograr sus propósitos. ¿No es una bendición saber que todos los acontecimientos de nuestra vida están dentro del plan de Dios o son parte del plan de Dios para nosotros? Yo creo que sí. Muchas cosas que suceden en nuestra vida pareciera que no tienen sentido, pero
Esto no cambia el hecho de que Dios tiene control de todas las circunstancias, de todo lo que sucede. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte del plan de Dios. Así nos guste o no nos guste. Así nos agrade o nos desagrade. A veces nosotros pensamos que la bendición de Dios es que todo nos va a ir bien, que la vida es color de rosa, que todas las cosas van a salir a la perfección. Pero realmente la voluntad de Dios es diferente. La voluntad de Dios muchas veces tenemos que, haciendo la voluntad de Dios o viviendo la voluntad de Dios, teniendo esa bendición de Dios, podemos pasar por dificultades, por problemas, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos esa protección de que Dios, de que Jehová es el escudo alrededor de nosotros que nos guarda, que nos cuida, que nos protege de todas las circunstancias. Hay unas citas que quiero compartir. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces nosotros somos predestinados conforme al propósito de Dios, que es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces no es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces dice, ¿nosotros qué miramos? Nosotros miramos las cosas temporales y eso nos hace perder la fe. Miramos las cosas temporales y eso nos hace perder nuestra confianza en Dios. Y eso nos mueve de nuestro camino cuando nosotros miramos las cosas temporales. Pero dice que nosotros tenemos que mirar las cosas que no vemos, que son las cosas eternas. Algo que me llama la atención de Hebreos capítulo 11 es que dice que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Y a mí me habla mucho eso. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tenía una relación con Dios. Y Moisés tuvo que pasar muchas dificultades, muchos problemas, pero él se sostuvo como viendo al invisible. Y yo creo que es algo que nos llama a nosotros a mirar en medio de las situaciones difíciles, que nosotros podemos pasar por una situación difícil, y yo creo que a nadie le gusta pasar por una situación difícil, pero sabe que podemos tener la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Podemos pasar por la dificultad, pero cuando tenemos una actitud en nuestro corazón de gratitud y de saber que Dios está en control de esa situación, que eso Dios lo ha permitido para bendecirnos a nosotros, entonces cambia nuestra perspectiva completamente, de principio a fin. Porque no estamos pensando en toda la dificultad y a veces nos concentramos en la dificultad, en el problema, en lo que nos incomoda, en lo que es un estorbo para nuestra vida o para la forma como nosotros estamos llevando la vida. Eso nos estorba, nos incomoda, pero es tan distinto cuando nosotros entendemos, Señor, gracias porque esto es parte de tu vida, del plan que tú tienes para mi vida. No es en la manera que yo lo quiero, no me agrada, Señor, en lo más mínimo, le podemos decir, pero Señor, gracias porque yo sé que tú vas a usar esto y lo vas a volver para bien, para protección mía. Amén. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que todas las aflicciones del tiempo presente, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Entonces todas las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros pasamos, todas las aflicciones que nosotros pasamos, mira, son insignificantes. Son insignificantes. Son una cosa muy pequeña comparado con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí? Eso es el plan que Dios tiene. Eso es lo que Dios tiene. Y no nos podemos sorprender que Dios escoja a un inconverso como Potifar para proteger la vida de su hijo, de José, ¿cierto? Dios puede escoger cualquier Potifar en nuestra vida para guardarnos a nosotros. Dios ve todo lo que pasa y lo usa para complementar sus planes, para hacer sus planes, ¿sí? Dios los cruza con sus planes. Ahora, no sabemos cómo Dios está obrando en la prueba, pero Dios utiliza esas pruebas para protegernos, ¿sí? En la vida de José, José tuvo que pasar por esa prueba. Sus hermanos lo querían matar, pero sabe que no lo mataron, lo vendieron, porque Dios no permitió que lo mataran, porque Dios estaba guardando, porque Dios era ese escudo alrededor de José, que no permitió que a su ungido lo tocaran. Entonces la presencia de Dios nos bendice de esa manera. Segundo, la presencia de Dios nos bendice al darnos una real prosperidad. Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios hay prosperidad, pero no es la prosperidad que nosotros vemos del evangelio de prosperidad, de que todas las cosas, de que tenemos que tener mejor carro. No estoy hablando de eso. Estoy mirando acá y quiero que lo miramos bajo este parámetro, lo que nos dice la Biblia. El versículo 2 de Génesis 39 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Jehová estaba con José y fue varón próspero
y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Eso es algo como contradictorio. ¿Hemos escuchado alguna vez de un esclavo próspero? No, ¿cierto? Es como difícil esto. Lo que sabemos es que un esclavo, cuando es vendido o es comprado por su amo, pierde todos sus derechos, pierde su nombre, y él puede hacer lo que quiera con ese esclavo, hasta puede matarlo, hasta podía matarlo. ¿Por qué? Porque él ha comprado los derechos sobre la vida de esa persona. Pero aquí nosotros está hablando de que es un esclavo próspero. Sorpresa, ¿no? Nos encontramos aquí en esta historia que el primer esclavo que pasó de un estado a otro fue él. El que está en la presencia de Dios, el estar en la presencia de Dios trae consigo una bendición. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, eso nos trae a nuestra vida una bendición. Y eso fue lo que pasó con José. ¿Cuál es la diferencia entre José y el resto de sus hermanos? Y yo creo que algo que lo resume todo son estas palabras: mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Mira, en nuestra vida puede pasar cualquier situación difícil, tremenda, pero lo importante es que si Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Jehová estaba con José, y eso es lo que hace la diferencia con sus hermanos. Sus hermanos no estaban, porque sus hermanos estaban en otra situación, ¿cierto? Ellos estaban lejos, y sus actos, la forma de actuar no era una forma de actuar correcta. Y precisamente eso es lo que José veía, y había ese contraste. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, no hacemos las cosas malas. Y no las hacemos no porque nos digan, sabe que eso está prohibido, tu religión te lo prohíbe. No, eso no tiene ningún sentido. Lo hacemos porque hay un sentido de integridad, hay un sentido de comunión, hay un sentido de querer hacer la voluntad de Dios por encima de todas las circunstancias, de agradar a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Hay una diferencia entre ser próspero como resultado de la bendición divina y del producto de la obediencia, de la fidelidad incondicional, que la prosperidad que hablan muchos predicadores, ¿cierto? Que trae felicidad, que la felicidad se la trae escasamente a ellos, pero realmente que no es, porque la base importante es la obediencia, es el producto, ¿sí? Cuando hablamos de eso, la diferencia de esa prosperidad es el resultado de la bendición que trae Dios cuando cada uno de sus hijos es obediente. Hay fidelidad incondicional en nuestra vida. Eso es lo que trae bendición, ¿sí? Entonces fíjate que está en Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios. No está en que nosotros pongamos la mano sobre algo y que nosotros pisemos y que nosotros hagamos o dejemos de hacer. No, eso no es la parte importante. Y que nosotros confesemos y declaremos. No se trata de hacer eso. Nosotros podemos confesar y podemos declarar muchas cosas, pero si nuestra vida no es una vida de relación, de comunión, si nosotros no gastamos tiempo en su presencia, de nada sirve eso. Se vuelven palabras solamente, ¿sí? Como metal que resuena o címbalo que retiñe, como dice Corintios hablando sobre el amor. Esa es la situación. Pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios, cuando hay fidelidad en esa relación con Dios, cuando hay una obediencia incondicional a Dios, Dios trae bendición sobre la vida del creyente. Eso sí, ahí es donde está. Entonces, esa es la parte importante. José está representado en el Salmo 1, porque dice que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sus hermanos sí. Sí, porque ellos pensaron y actuaron contra él. Por tanto, todo lo que hizo prosperó. El carácter íntegro es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. La diferencia que había entre José y sus hermanos está dada porque él era un hombre que buscaba de Dios, que tenía una relación con Dios, que quería agradar a Dios. Sus hermanos eran hombres que estaban pensando, que estaban planeando hacerle mal. Entonces, la bendición de Dios no abandona al que actúa de esa manera. Versículo 3 de Génesis 39 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y es muy importante esto. Miremos el Salmo 1. Sí. No perdamos Génesis 39 porque vamos a volver ahí. Pero miremos el Salmo primero. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate, yo veo aquí, por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, no estaba ahí. José no estaba con eso, ¿cierto? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Que va a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y una cosa muy importante es, y todo lo que hace prosperará. Entonces fíjate que cuando nosotros hablamos de prosperidad, hoy en día se predica que la prosperidad es confesar, es declarar, es actuar de cierta manera, es sacar del bolsillo el billete más grande y sembrarlo, ¿cierto? Eso es lo que se dice. Pero aquí nos está hablando de otra prosperidad muy diferente, y es la prosperidad que viene de una comunión, de una intimidad con Dios. Y eso es lo que trata y toca el carácter de la vida de José, de este hombre. Este era un hombre que tenía esa relación con Dios, que tenía esa comunión con Dios, que obedecía y caminaba en la voluntad de Dios, que se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. Y había una bendición grande sobre su vida, que Jehová iba a cumplir su propósito en él, iba a cumplir ese propósito en él. Yo creo que en la vida tuya y en la vida mía, Dios ha declarado un propósito y Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida y en la mía. Amén. Pero tenemos que andar con esa integridad. Si nosotros queremos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja está verde, y estamos realmente dando testimonio y teniendo vida, nosotros tenemos que tener esa comunión y esa relación estrecha con Dios. Es ahí donde está el secreto. No es en lo que declaramos, no es en lo que confesamos, no es en el dinero que nosotros ponemos en la canasta. No, no es eso, eso no es. Eso es una situación malintencionada hacia una prosperidad para los predicadores, pero realmente, o para esas iglesias. Pero lo que Dios está demandando aquí es algo muy diferente. Dice que, y todo lo que haga prosperará. Y yo creo que aquí es lo que tiene que ver con la vida de José. Eso fue lo que vio el amo, que prosperaba todo. ¿Por qué? Porque había un carácter de integridad. Yo creo que Dios, dice la palabra en Salmo 51, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios quiere esa sinceridad, esa integridad en nuestro corazón, ¿cierto? Y cuando hay integridad en el carácter, eso es lo que hace una diferencia en las vidas. Entonces, este hombre José fue prosperado en todo lo que tocó. Dice, repetimos el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, ¿quién hacía? José. Jehová lo prosperaba en su mano. Yo creo que Potifar estaba acostumbrado a ver muchos esclavos, como decía, porque él compraba los esclavos de Faraón y estaba metido en eso. Pero él empezó a mirar al joven José. Dice que él era de hermoso parecer. ¿Sí? Y lo empezó a ver diferente, cómo actuaba. Y empezó a ver que su trabajo, cómo lo desarrollaba. Una persona que hacía las cosas para Dios, una persona que hacía su trabajo con honestidad, con transparencia. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, no podemos hacer nuestro trabajo de una forma descuidada. No podemos hacer las cosas que tienen que ver con nosotros, inherentes a nosotros, a nuestro trabajo, de una manera descuidada, sino lo hacemos como para el Señor, dice la palabra de Dios. Y eso lo estaba viendo su amo y se dio cuenta de que Jehová estaba con él. Dijo, un momentico, estos esclavos, bueno, estos van así, pero ¿qué es lo que pasa con este? Porque aquí yo veo que en él hay algo especial, ¿sí? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo creo que le daba algo a José para hacer, y se lo hacía muy bien, mejor de lo que él hacía, y se devolvía a mirar qué fue lo que yo le mandé a hacer a esto, y miren los resultados, ¿sí me entienden? Él estaba observando, estaba mirando eso. Entonces, él era un hombre pagano, pero es interesante que aunque él fuera pagano, se dio cuenta que Jehová estaba con José. Y es el veredicto de un inconverso. ¿Sí? No era una persona cristiana que había abierto, uy hermano, qué bueno que tú haces eso. No, él era una persona que era inconverso. Allí adoraban muchos dioses en Egipto y tenían otras costumbres muy diferentes. Sus costumbres eran muy diferentes. Pero él se dio cuenta de que Dios prosperaba lo que hacía José, donde él ponía su mano, ¿cierto? Y todo lo que haga prosperará. Se estaba viendo en la vida de José. Ahora, yo te digo una cosa. José era un muchacho joven, tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Él había podido llegar allí a Egipto y ver las costumbres de allá y coger las costumbres de ellos. Claro. Y ver que ellos
eran politeístas, o sea que adoraban muchos dioses y coger las costumbres de ellos. Pero sabe que él era un hombre íntegro, era un hombre que tenía una relación con Dios, era un hombre que tenía esa relación con el Dios de sus padres, que su papá le había enseñado, que le había hablado de él muchas veces y que lo veía que él alababa y adoraba a Dios. Y entonces él se inclinó por esa línea. Y por eso era que todo lo que él hacía, todo lo que caía en sus manos lo convertía en oro. Y eso fue lo que vio Potifar. Vio que todo lo que José hacía, Jehová lo bendecía. Pues José fue comprado por Potifar, pero realmente José no le pertenecía a Potifar. José le pertenecía a Dios, ¿cierto? José traía esa bendición, consigo esa bendición celestial. Y qué bueno que nosotros podamos ser bienaventurados cuando nosotros llegamos a un sitio, puede ser de trabajo, de estudio, donde nosotros vayamos, y Dios empieza a prosperar lo que nosotros hacemos, que podamos ir con la seguridad de que Dios va a prosperar lo que nosotros hacemos, que Dios va a bendecir lo que nosotros hacemos, ¿sí? Hay momentos donde uno hace algo y donde tiene muchas dudas, hay muchas presiones, hay mucha gente que le está diciendo a uno, cuidado, no se meta ahí porque tremendo. Yo me acuerdo cuando salí de pastor que empezamos lo de Roma. Era un momento de crisis donde la gente aquí en los Estados Unidos estaba perdiendo sus casas, sus viviendas. O sea, era el peor momento para empezar un negocio. Y mucha gente me dijo, ¿sabe que no se meta? Yo te aconsejo que no se meta porque esta es una época difícil. En este momento especialmente la economía está mal, esto está pasando, esto está sucediendo, ¿sí? Y yo estuve orando al Señor y yo sentí paz. Y yo dije, Señor, pues tú dices que tú vas a prosperar lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando hay integridad. Y yo me lancé y yo le doy gracias a Dios porque realmente se vio la mano de Dios, ¿sí? Se vio la mano de Dios porque eso prosperó. Yo salí y todavía es un negocio que todavía continúa, ¿sí? Entonces, fíjate que Dios bendice y es una seguridad, una certeza de que nosotros cuando tenemos la presencia de Dios, tenemos la bendición de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios y tenemos esa comunión con Dios, tenemos garantizada esa bendición de Dios, que donde nosotros pongamos la mano va a prosperar. ¿Sí? Qué bueno que eso lo puedan ver nuestros compañeros, nuestros jefes, que Dios nos dé gracia para que ellos se den cuenta del trabajo, cómo lo realizamos, cómo lo hacemos, diferente a la gente del mundo, ¿sí? Y yo creo que es ahí donde tenemos que ser luz, donde tenemos que trabajar de esa manera. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué opina Potifar de usted? ¿Qué puede opinar el jefe? ¿Qué puede opinar las personas que están a nuestro alrededor de lo que nosotros hacemos? ¿Sí tenemos la bendición de Dios? ¿Sí prospera Dios lo que nosotros hacemos o no lo prospera? Yo creo que es importante verlo. Y número 3, su presencia nos bendice al darnos una mayor promoción. El versículo 4 ahí de Génesis 39 dice, y halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjate una cosa interesante. Entonces la presencia de Dios nos bendice al darnos una promoción. ¿Cuál fue esa promoción para José? Fue una promoción de esclavo a mayordomo. José nació para ser líder, su carácter, su padre lo puso al frente de sus hermanos y ahora como esclavo es puesto en un lugar muy alto, pasando de la condición social de esclavo a ser el mayordomo de la casa, de tener el traje de esclavo a tener el traje de mayordomo de la casa de Potifar. Entonces ahora vemos que aunque José llegó a Egipto sin su túnica distintiva de colores, cierto que lo hacía acreditada como el líder, el hijo líder del clan familiar, sino ¿cómo llegó a Egipto? Llegó con un traje de esclavo, pero pronto ese fue cambiado por un traje de mayordomo. Jehová lo promocionó. Sí, la presencia de Dios nos bendice y la presencia de Dios nos promociona a nosotros a ir a otro lugar. Yo creo que es interesante eso. Ahora estaba como mayordomo de toda la casa. Ahora estaba como el administrador de Potifar. Y este texto es muy ilustrativo. Comienza hablando de que la gracia de Dios había conseguido contagiar a su amo y luego la manera en que José estaba prestando sus servicios fue lo que Potifar vio y lo ascendió y le entregó todo lo que tenía. Y yo creo que es interesante ver todo lo que eso significa. Todo lo que él tenía en su casa. Y él era un hombre que tenía mucho dinero cuando llegó José allí. Pero él vio que la mano de Dios estaba en José y él fue inteligente. Dios sabe que José te voy a poner a administrar todo lo que tengo, porque vio que Jehová estaba prosperando todo lo que él hacía. Entonces fue inteligente, ¿cierto? Y cuando Dios nos asiste,
con su presencia, no importa las condiciones en que nosotros vivamos, Él mismo se va a encargar de levantarnos a una condición más alta. Yo creo que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios no nos deja en el mismo sitio, Dios quiere llevarnos a otros lugares, Dios quiere ponernos en un lugar de bendición, en un lugar donde vamos a ser promovidos a otros lugares. La bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva de la mano de los madianitas a la mano de un Potifar, ¿sí? Fíjate dónde fue José, lo vendieron sus hermanos a los madianitas, pero de la mano de los madianitas pasó a la mano de Potifar, y en la casa de Potifar Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, Dios lo sacó de esclavo y lo puso como mayordomo de su casa, lo puso al frente de todas las cosas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nosotros podamos tener esa situación, ¿ok? Entonces, ahora vemos en versículo 5, míralo en tu palabra, en la Biblia, del versículo 39, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, fíjate que esto nos dice que pasó de esclavo a dador de la bendición. Y no cabe duda que realmente la bendición que tuvo, que vino sobre Potifar, fue el resultado de la bendición de tener a José, ¿cierto? Había una bendición patriarcal que era que él le iba a bendecir a todas las familias, a todos los que tocaran, ¿cierto? Que le fue dado a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren. Y esa promesa estaba siguiendo a José. Entonces, yo creo que lo que decía, Dios no nos podemos quedar, Dios no nos va a dejar en el mismo lugar donde nos encontró, ¿cierto? Dios no lo iba a dejar como esclavo, sino que Dios lo promocionó a mayordomo, Dios lo sacó. Y si antes Potifar era un hombre rico, ahora, después de la prosperidad que recibió de Jehová, a través de José, de estar José ahí, a través de tocar José todas sus propiedades y todo lo que él hacía, se convirtió Potifar en un hombre millonario, en un hombre más sobresaliente. ¿Por qué? Porque la bendición de él, la bendición de Dios, la bendición de Jehová estaba sobre José. Y eso llegó y bendijo a Potifar, ¿sí? Él fue inteligente, él vio eso. Oye, este está prosperando acá. Mira, ahí está la mano de Dios sobre él. Venga, lo ponemos sobre todo. Coge todo, mijo, coja todo. Ahí le suelto todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba viendo eso. Y yo creo que fue la parte importante, ¿cierto? La bendición de Jehová es la que asegura la auténtica prosperidad. Amén. Entonces, la bendición que le acompañaba a José era una bendición que era sinónimo de prosperidad. Y yo creo que eso no solamente es para José, eso nos habla a nosotros hoy en día. Cuando nosotros tenemos esa integridad, esa relación con Dios, esa presencia de Dios en nuestra vida, lo que nosotros hacemos, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, y tenemos que creerlo de esa manera. A veces nosotros creemos que Dios puede bendecir a los demás, pero a nosotros no. No, tenemos que quitarnos de esa situación, porque eso no es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando nosotros andamos con Dios, cuando nosotros estamos en su presencia, cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, esa presencia de Dios nos bendice a nosotros, no al vecino, a nosotros nos bendice, ¿sí? Y Dios va a bendecir nuestro lugar de trabajo, Dios va a bendecir nuestras amistades, Dios va a bendecir todo lo que nosotros hacemos, donde nosotros pongamos la mano, Dios lo va a bendecir. Fíjate que no es la bendición de la prosperidad mal enfocada, sino es una bendición que viene generada cuando tenemos una rendición, un corazón rendido, una voluntad incondicional delante de Dios, que Dios va a bendecir lo que nosotros hacemos. Amén. A través de esa relación, a través de que Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces José vivió una vida piadosa, él glorificó a Dios y Dios lo ascendió de una manera poderosa. Y él fue fiel cuidando las ovejas de su padre. Y ahora Dios lo ha puesto a cuidar un negocio mayor. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos fieles en lo poquito, Dios nos va a poner sobre más. Pero cuando aún en lo poquito nosotros somos infieles, Dios no nos va a dar las cosas. Y uno muchas veces subestima las cosas. Es que no, en la iglesia yo lo que hago es una cosita pequeñita. No importa, si tú lo haces para el Señor, Dios te va a bendecir y Dios te va a promover a otro lugar. Pero tenemos que hacer las cosas de corazón. No, es que mira, es una iglesia tan pequeña que no vale la pena. No importa. Si esto estuviera con 100 o 50 personas, yo estaría predicando aquí igual. No importa que tenga 3 o 4 personas que me estén escuchando. ¿Sí me entiende? Tenemos que hacer las cosas para Dios con un corazón agradecido, sabiendo que lo estamos haciendo para Él, no importa, para los demás no estamos buscando nuestra gloria. Queremos hacer las cosas que Él reciba la gloria, que Él sea bendecido por todo lo que nosotros hacemos. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, si nosotros somos fieles en lo poquito, Él nos va a poner sobre mucho. Lo mínimo nuestro es lo máximo de Dios. Fíjate lo que pasó con José, de esclavo a hombre de confianza. Versículo 6, leámoslo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía,
Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo te hago una pregunta. ¿Usted deja las cosas en manos de cualquiera? No, ¿cierto? Hay esposos y esposas que desconfían de ellos mismos, ¿cierto? Hay padres que no confían en sus hijos, especialmente darles bienes o cosas así. Hay mucha gente que no confía en las otras personas, confía más en su perro que en los hombres. Yo tenía un amigo que tenía mucho dinero en Colombia y él me dijo una vez que, bueno, yo le ayudé a hacer algo, pero él confió en mí, ¿sí? Y él decía, es que sabes que, mira, hermanito, yo no puedo confiar ni en mi mamá porque me tumba. Así decía él. Entonces, pero puedo confiar en usted. Y él me dio a mí una propiedad. Yo tuve la propiedad y después retorné su propiedad. Pero quiero decir que muchas veces hay una desconfianza. Y eso fue lo que pasó con Potifar. Potifar vio en José una persona que podía confiar, una persona con temor de Dios, una persona que realmente quiere hacer las cosas en una forma correcta y recta. Y que no lo va a robar, que no le va a quitar. Y la gente se da cuenta. Mira, la gente no es tonta, la gente se da cuenta cómo nosotros actuamos, cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros nos movemos, cómo nosotros pensamos. Y la gente va a sentir confianza y va a querer hacer negocio con nosotros. ¿Por qué? Porque tiene eso que ellos pueden visualizar. Que nosotros somos personas que tenemos integridad y que hacemos las cosas bien para Dios. Hay una relación con Dios, hay un temor de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que trae como resultado la bendición y la prosperidad. ¿Sí? Eso fue lo que trajo a José de esclavo al hombre de confianza de Potifar. Entonces no siempre esas relaciones son el sello distintivo de las relaciones, incluyendo las más íntimas, ¿no? Y aquí dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea que todas las cosas las dejó en las manos de José. ¿Por qué se preocupaba sino solamente en el pan que comía? No, porque ¿sabes qué es lo que sucede? Que los egipcios no permitían que ningún extranjero tocara lo que ellos iban a comer. Esa era la razón, ¿sí? Pero lo dejó todo en las manos de José. O sea, José estaba manejando los negocios, las finanzas, las relaciones con los dignatarios y cualquier otro tipo de transacciones. Tan grande era la confianza de Potifar que no se preocupaba por cosa alguna, sino del pan que comía, ¿sí? Y yo creo que como creyentes es muy importante que nosotros seamos promovidos espiritual y promovidos en nuestra vida social también. Y podemos concluir diciendo que al hablar de José, José era como una rosa en medio de espinas. ¿Quiénes eran esas espinas? Eran sus hermanos, ¿cierto? Pero ahora vemos que esa rosa, o sea, José, ha expandido aquella fragancia en todo lo que tocaba en sus manos. La presencia de José trajo a la casa de Potifar un perfume, un aroma especial que llenó toda su casa. Como en el caso de Jesús, cuando la mujer quebró el frasco de alabastro en la cabeza del maestro, dice que toda la casa se llenó de ese olor del perfume, ¿sí? Y yo creo que eso pasó con la vida de José llegando a la casa de Potifar. Ese perfume que él traía fue algo que se expandió en toda la casa. Nosotros también tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. En este mundo corrompido necesitamos oler ese perfume de su presencia. Ninguna otra cosa podrá bendecir más que la presencia de Dios a través de sus hijos, a través de nosotros. Somos el olor de la vida y el olor de la muerte para el mundo. Potifar encontró vida a través de ese perfume que trajo José a su vida. Y yo creo que tú y yo, hermano, estamos también llevando esa presencia de Dios en todo lo que nosotros tocamos. Tenemos que creer eso. Si nosotros tenemos esa relación y esa presencia de Dios está sobre nosotros, todo lo que nosotros toquemos, Dios lo va a bendecir. Amén. Todo lo que nosotros hagamos, también la gente va a sentir el aroma en lo que nosotros hacemos. Ese aroma de la presencia de Dios. Que podamos ser como José, como esa flor, como esa rosa que realmente saca y expele ese olor agradable de la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Que la gente pueda mirarnos y pueda ver realmente esa persona está con Dios. Realmente Dios bendice lo que esa persona hace. Amén. Yo creo que Dios quiere que seamos testigos de Él, pero testigos que tenemos esa bendición de Él. Que no solamente nos vemos a nosotros como cristianos, sino que ven a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Que nosotros tenemos esa bendición de la presencia de Dios. Entonces tener la presencia de Dios es tener la bendición de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas, nos enseñas, nos muestras, Dios, todo lo que es la voluntad tuya, Padre, para nosotros, para nuestra vida. Gracias por la vida de José, por este líder que hoy estuvimos estudiando, Señor. Oramos y pedimos que
tú nos bendigas de una manera especial, Señor. Que tú nos ayudes, Dios, a ser conscientes de todo lo que hay en nuestra vida, de todo lo que nosotros hacemos, Señor, que pueda redundar en bendición para ti. Señor, que no miremos de una forma egoísta, ni nos acerquemos a ti para ser prosperados, para que tú bendigas nuestra vida solamente, Señor, sino que podamos acercarnos a ti porque verdaderamente te amamos, porque queremos tener una relación de intimidad, de ser íntegros en nuestro corazón contigo, Dios. Ayúdanos, Padre, a que esa integridad sea ese sello que nos diferencia del mundo, Padre. Que podamos hacer todas las cosas con manos limpias para traer gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos en esta hora, Dios. Te damos gracias por lo que tú nos has hablado. Pedimos que en esta semana, Dios, podamos pensar en este mensaje que tú nos has hablado, que podamos llevarlo a la práctica y que podamos ser cada uno de nosotros instrumentos en tus manos, Señor. Que podamos mostrar ese perfume, ese aroma que sale de ti, Dios, cuando nosotros nos relacionamos con integridad contigo. Te damos gracias, Padre, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.